hay un tema que llevo pensando años y la verdad que me enfada, y es, y lo digo siempre, es el despropósito colectivo que se da en el ecosistema emprendedor, especialmente en el mundo startup, ¿no? ¿Y por qué digo hoy esto? ¿Y por qué vengo tan caliente con el tema? Porque he hablado con una amiga y os voy a contar un caso, ¿vale? Y es, dos amigas mías tienen un proyecto tipo startup. Es muy importante para empezar siempre contextualizar. Un proyecto tipo startup es un proyecto muy innovador, suelen ser innovadores, intentan buscar la escalabilidad y suelen llevar aparejado muchísimo riesgo, porque son modelos complejos, ¿vale? No es lo mismo un modelo tipo startup de este tipo innovador con incertidumbre que cuando entras en un mercado que ya existe, que los riesgos son más pequeños. Es muy importante siempre separar. Ellas han decidido su modelo, es una plataforma en el que hacen falta pues influencers y empresas y tal y cual, y hacen falta el efecto red, network effects, es un modelo complejo, ¿vale? No lo voy a contar ahora porque lo analizaré con ellas en detalle. Bien. Vale, en este tipo de modelos complejos, lo más importante de todo es que antes de hacer nada, antes de hacer el indio, o de gastarte dinero o lo que sea, lo que tienes que aprender es a validar si ese modelo tiene sentido. Bien, entonces ellas, me contaba esta mañana, pues han hablado con alguien que se supone que es un experto, en el que ellas confían en su criterio y les ha dado un consejo, y les ha dado el peor consejo que te pueden dar. Y les ha dicho algo que igual a ti te suena de sentido común, pero te lo aseguro, es lo peor. Y es, oye, lo que deberías hacer es meter en el accionariado, te hacen falta influencers, ¿no? Pues metes en el accionariado a 3 influencers. ¿Y por qué digo que es lo peor? Pues porque hemos visto cientos de veces casos de gente que emprende con modelos de este tipo, con muchísimo riesgo, que no sabe si van a funcionar, y te digo, acuérdate de esto, no funcionan en un 90 o un 95% de los casos. Si nos vamos a la fase de ideación, no funcionan en un 99% de los casos. Y lo que hacen es incorporar a gente que ellos consideran relevantes o del sector o lo que sea. El otro día, por ejemplo, nos contaban unos chicos que habían metido en el proyecto pues, a cantantes internacionales, españoles, que conocéis todos y tal, y les habían metido en el proyecto y tal. Y un proyecto que todavía estaba por validar, no se sabe si va a funcionar o no, pero ya les habían metido. Entonces, es lo peor que puedes hacer, porque eso, para empezar, no tiene nada que ver con el éxito en el mercado. Hemos visto cientos de proyectos así y te emborrachas de éxito, te piensas que lo vas a petar. Que ellas sean capaces de meter en el accionariado a 3 influencers no garantiza absolutamente nada, no cambia nada el posible éxito o fracaso que tenga en el mercado, el product market fit, nada. Porque no depende de eso. Y las influencers, estas, o los cantantes, o el directivo de no sé qué, o tu tío que es no sé quién, no tienen ni idea de validar, no tienen ni idea de si ese proyecto va a funcionar en el mercado o no. Y yo tampoco. Es que no lo podemos saber. Entonces, como no lo podemos saber, nosotros es verdad que tenemos muchísima experiencia en esto, pero aún así no lo puedes saber. Yo no te puedo decir si tiene sentido o no tiene sentido. A veces me huele a que no, pero en general no se hace así. Lo que se hace es, hay una metodología que está basada en Lean Startup, que está diseñada para que cuando tengas negocios complejos de este tipo, los valides antes. Entonces, ¿en qué consiste? Es lo único que tienes que hacer, lo único. No te gastes dinero en tecnología, no hagas acuerdos con nadie para que te haga la web, no líes a las influencers, al directivo, a no sé quién, no líes a nadie. Y además te voy a decir por qué. Me voy a adelantar, ¿vale? Porque una de las consecuencias de esto es que tú lías a gente, hace ruido, tal cual, y como fracasas en un 90, 95, 99% de los casos, luego lo que ocurre es que quemas balas, que quemas tu marca personal, y que como hagas 3 veces esto, te conviertes en un mamarracho y luego nadie te va a escuchar. Entonces, lo que tienes que hacer es validarlo. ¿Y cómo se valida? Volvemos al tipo de modelo, son modelos complejos. Son modelos complejos, no es un modelo que yo voy a vender mesas en el mercado y tal y cual, que es mucho más sencillo, no. Son modelos complejos en los que tú tienes que identificar las hipótesis clave para que ese modelo tenga éxito. ¿Qué significa esto? Lo piensas así, dices, para que mi negocio tenga éxito tiene que pasar esto, esto, esto y esto. Pues imagínate, en este caso, que lo analizaremos en detalle, es las influencers tienen que estar dispuestas a subir su contenido, su ropa y no sé qué, y con el mayor detalle posible. Una hipótesis que te hace falta. Las empresas, por otro lado, van a estar dispuestas a que en su página web hagamos esto, con el mayor detalle. Voy a ser capaz de captar clientes de este tipo para todas las hipótesis, ¿vale? Si estas hipótesis se cumplen, resulta que son verdad, lo que ocurre es que tu modelo de negocio complejo tendrá sentido en el mercado.
Si estas hipótesis no se cumplen, especialmente las más importantes, las clave, pues lo que ocurre es que no, ¿vale? Esto lo explicaré con muchísimos casos, con el nuestro y tal, pero la metodología es esta, es una metodología muy sencilla, que te cambia la vida cuando estás en algo así y que la gente, por alguna razón, pues no aplica, ¿no? Una vez que tenemos identificadas las hipótesis, esto es un ejercicio que es muy sencillo todo, pero luego tendremos que ver muchos casos para que sepas hacerlo bien. Tenemos identificadas las hipótesis y lo que tenemos que hacer es testearlas. Aquí es donde viene el famoso mínimo producto viable, MVP en inglés y tal, pero que mucha gente como que lo confunde. Y para testearlas no tenemos ni que construir la metodología, ni que hacer una página web, ni que gastarnos dinero, no. La realidad es que podemos ser creativos y validar esas hipótesis en casi todos los casos, casi que el día siguiente sin gastar dinero. Y por ejemplo, en este caso, si resulta que necesitan que las influencers tengan que hacer ciertas cosas, tienen que llamar a las influencers, pero no para decirles que les van a dar un porcentaje del equity, no, para ponerles en la tesitura de la forma más real posible, como si les estuvieran ofreciendo ya el producto final. No hace falta casi ni un mock-up ni nada, ¿sabes? Muchas veces llamando y poniéndole en la tesitura a la gente de como si fueran clientes, tú obtienes muchísima información. Muchas veces, lo explicaré en detalle, muchas veces hay una pregunta muy buena, es que si yo te quiero vender a ti algo, no tengo nada y tal, yo te cuento el valor de lo que el producto ofrece y de lo que voy a hacer, te lo cuento a ti, ¿vale? Te miro a los ojos y te lo cuento. Entonces, te dirán, nah, qué buena idea y tal y cual, eso te entra por aquí, te sale por aquí, te da igual lo que te digan, qué buena idea. Luego te pregunto, ¿es para ti? Pero así, y me quedo callado y te miro a los ojos, ¿es para ti? Y entonces mucha gente dice, no hombre, para mí no es, pero tal cual. Entonces tú lo validas con mucha gente, le preguntas, ¿él es para ti? Y te quedas callado, y la gente lo que te dice, no, no, te ha dicho que es muy buena idea, pero no, no es para mí y tal. Y cuando alguno te dice que sí, ya vas en buen camino, si te dicen que sí, le preguntas, ¿y por qué? Y te tienen que verbalizar ellos el beneficio que ven en ello. Y si alguien te dice que sí, le estás poniendo en la tesitura y te dice y te explica el valor, es que estás más cerca de que, ¿sabes?, de validar esa hipótesis y de que haya product market fit. Bueno, todo esto lo contaré en detalle, pero nos quedamos con dos cosas. Ojo con los consejos de este tipo que llevan al fracaso, a quemar tu marca. Y dos, lo más importante, en modelos innovadores en los que hay incertidumbre, lo más importante es que identifiquemos todas las hipótesis de forma muy detallada y las validemos una a una, lo antes posible, para que estemos seguros de que esas hipótesis, seguros a nivel de que te cortarías la mano, ¿vale? De que esas hipótesis, pues al final, tenían razón, tienen sentido y tal. Lo que ocurre muchas veces lo que ocurre casi siempre es que esas hipótesis te das cuenta de que la gente no ve valor en lo que tú ofreces, que la gente que tenía que colaborar no va a colaborar, etcétera, 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 y el modelo, pues no tiene sentido, pero no pasa nada porque lo has descubierto en un día, ¿vale? Y entonces tienes tiempo y margen para otro, y no has quemado tu marca. A veces lo que ocurre es que muchas veces lo que ocurre es que aprendes ciertas cosas. Aprendes ciertas cosas, pues que algunas hipótesis estaban medio bien, otras no. Aprendes, por ejemplo, muchas veces que tu público objetivo no es exactamente el que tú pensabas. Ocurre muchísimo. Tú has creado un producto y pensabas que era para un tipo de producto, pero para un tipo de cliente resulta que es para otro, no pasa nada. O aprendes que el valor que ven, curiosamente, no es exactamente el que tú pensabas. Aprendes muchísimas cosas. Pero tienes que seguir la metodología y estar muy atento.